No fue un regreso triunfal. No hubo aplausos. No hubo fiesta. No hubo multitudes. Solo el eco de pasos cansados sobre un camino polvoriento. Demasiado largo. Demasiado tarde. Aquel joven no corría. No tenía fuerzas. Su ropa hablaba de hambre. Sus ojos de derrota. Y su alma ya no sabía si merecía volver a casa. Pero lo que ocurrió entonces no fue humano. Fue algo celestial. Desde lejos, mucho antes de que pudiera explicar sus errores, el Padre lo vio. Y cuando lo vio, no esperó. Corrió. Corrió como si el cielo se hubiese soltado del trono, como si la eternidad se desbordara en carne y hueso. Sus pasos cortaban el tiempo. Sus lágrimas no eran de reproche, eran de misericordia. Ese abrazo no fue un premio, fue una cruz invisible, un altar sin palabras. El perdón no fue pedido, fue dado con alegría, porque lo que estaba muerto ahora vivía, lo que estaba perdido fue hallado. Y mientras el hijo apenas balbuceaba su arrepentimiento, el padre ya ordenaba la restauración. Sandalias nuevas, un anillo, vestidura de honra y una fiesta. No por méritos, sino por amor. No fue justicia, fue gracia. No fue lógica, fue redención. Y esta historia no es una parábola antigua, es un retrato eterno de Dios, del hombre y del milagro que ocurre cuando alguien decide volver. Tal vez hoy no estés caminando con harapos, pero tu alma sí. Tal vez no estés entre cerdos, pero el vacío que sientes te consume igual. Y aún así, hay esperanza, porque el mismo Padre aún mira el camino, aún espera, aún corre, cuando uno de sus hijos decide regresar. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque el cielo no cerró sus puertas, solo espera a que des un paso. ¿Y si todo lo que buscas ya te estaba esperando en casa? ¿Y si la libertad que soñás no es más que una jaula sin barrotes? El hijo menor no se reveló de golpe. No fue una caída. Fue un descenso lento, una ilusión tras otra, una promesa vacía, seguida por otra más brillante. Primero pidió la herencia, como si el padre fuera un obstáculo y no el origen de toda bendición, como si la vida comenzara lejos de su presencia. Y entonces partió. El horizonte parecía amplio, las luces de la ciudad irresistibles, pero lejos del Padre, toda abundancia se pudre. La voz de la conciencia se fue apagando, la oración se volvió silencio y el alma se volvió tierra seca, porque cuando el hombre se aleja de Dios, no solo pierde el camino, pierde el sentido, pierde el nombre, pierde la dignidad. Lo que empezó como aventura terminó en ruina. Lo que parecía gloria se volvió vergüenza y al final solo quedaba él, solo, sucio, hambriento, sin identidad, sin honor, sin hogar. ¿Te sentís así? ¿Sonreís por fuera, pero gritás por dentro? ¿Cargas con decisiones que ya no sabes cómo revertir? Este capítulo no es solo una historia del pasado, es un espejo, un reflejo fiel del alma humana sin Dios. Queremos correr, queremos probar, queremos tener todo, sin obedecer a nadie. Y cuando el placer se convierte en peso, cuando el pecado deja de ser dulce, cuando el alma ya no tiene palabras, entonces aparece una pregunta: ¿todavía puedo volver? El hijo pensó que ya era tarde, que no merecía más el título de hijo, que quizás lo dejarían vivir como siervo, pero lo que él no sabía era que el amor del padre
no se rige por méritos, sino por gracia, y ese amor aún está disponible, porque el Padre no ha cambiado, aún mira, aún anhela, aún corre. Hoy no estás tan lejos como pensás. Un paso en dirección a casa puede cambiar tu eternidad. El día que se fue, no llovía, el cielo estaba claro. Era el tipo de día que parece perfecto para comenzar de nuevo, con una bolsa llena de monedas y el corazón lleno de orgullo. El hijo menor salió sin mirar atrás. No dudó, no tembló, porque cuando el alma se llena de uno mismo, no queda espacio para la voz del Padre. Él creía tener un plan, creía tener el control, creía saber lo que era la vida. La ciudad lo recibió con brazos abiertos, risas, música, vino, compañía. Todo parecía promesa, todo parecía plenitud, pero los placeres sin propósito se evaporan, las amistades interesadas desaparecen y el alma sigue buscando. El dinero voló como el viento, las fiestas se detuvieron, los rostros se fueron y de pronto la risa se convirtió en silencio. La tierra extranjera que prometía libertad se volvió esclavitud. Tuvo que mendigar, buscar trabajo donde nadie quería estar, cuidar cerdos. Para un joven judío no había humillación más profunda, pero no fue la pobreza lo que lo quebró, fue el vacío, vacío de sentido, vacío de identidad, vacío de Dios. Allí, entre animales impuros y pensamientos rotos, se dio cuenta de que había destruido lo más valioso, la comunión con el Padre, el hogar, el lugar donde su alma respiraba, y en ese momento no solo tuvo hambre de pan, tuvo hambre de volver. ¿Dónde estás ahora? ¿Entre qué cerdos espirituales intentas sobrevivir? ¿En qué lugar tu alma grita, pero nadie escucha? La historia no suaviza el dolor, no oculta la vergüenza, no es una fábula bonita, es una verdad dura. Cuando el ser humano se aleja de Dios, se deshumaniza, pierde el rumbo, pierde la paz, pierde su nombre. Pero incluso en lo más bajo, una chispa de luz puede encenderse. La Biblia dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí, despertó, entendió que la distancia no había sido geográfica, había sido espiritual, y entonces tomó la decisión más importante de su vida. Me levantaré e iré a mi padre. No sabía si sería bien recibido, no sabía si lo mirarían con desprecio, pero aún así dio el primer paso. Y eso fue todo lo que el cielo necesitaba. El camino de regreso no fue inmediato. Cada paso hacia casa era una batalla, no contra enemigos, no contra el hambre, sino contra sí mismo. ¿Y si el Padre no me quiere ver? ¿Y si me cierra la puerta? ¿Y si me humilla delante de todos? Cada pregunta era una piedra más en sus sandalias rotas. Cada recuerdo, una espina clavada en la memoria. Recordaba cómo se había ido, altivo, seguro, exigente, y ahora volvía como un mendigo, sin dignidad, sin herencia, sin excusas. En sus labios ensayaba el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No planeaba pedir restitución, no soñaba con reponer lo perdido, solo quería un rincón, un lugar entre los jornaleros, un techo, un poco de paz. Pero el silencio seguía rugiendo, porque el temor no muere de un día para otro, y la culpa es un eco que no se calla fácil. Quizás vos también estés caminando con miedo. Tal vez tu alma también va repitiendo un discurso que no sabes si alguien va a escuchar. Y quizás, en lo más hondo, dudas si Dios todavía te quiere. La herida más profunda no es la del cuerpo, es la del corazón, que teme no ser amado. ¿Dónde está Dios?
cuando todo lo que sentimos es silencio. La Biblia no esconde esa tensión, la enfrenta, porque la fe verdadera se forja ahí, en el polvo del camino, en la incertidumbre del rechazo, en la esperanza frágil de que quizás aún haya gracia. Y entonces ocurre lo inesperado. Él no había llegado aún, no había tocado la puerta, no había cruzado el umbral, pero el Padre ya lo había visto, desde lejos, mucho antes, desde el primer paso. No fue un accidente, no fue casualidad. El Padre estaba esperando, observando, anhelando, y cuando lo vio, corrió. Nadie corría en aquella cultura. Los hombres de honor no corrían, mucho menos hacia un hijo que deshonró su casa. Pero este padre no es como los demás. Él rompió el protocolo, rompió la lógica, rompió el silencio, corrió con los ojos llenos de lágrimas, con los brazos abiertos, con el corazón ardiendo. No preguntó dónde estuvo, no pidió explicaciones, no exigió devolución, no lanzó reproches, solo lo abrazó, lo cubrió, lo besó, lo levantó del polvo, y mientras el hijo comenzaba su discurso, el padre lo interrumpió con restauración. Traigan el mejor vestido, pónganle un anillo en la mano, sandalias en los pies, y maten el becerro gordo, porque vamos a celebrar. Este era su hijo, no un sirviente, no un mendigo, no un caso perdido. Era su hijo. El cielo no esperó el final del discurso. Respondió al primer paso de retorno, con una gracia desbordante. Así es Dios, así es el corazón del Padre. Él no busca tus méritos, busca tu regreso. Y hoy, quizás vos también estés a mitad del camino, tal vez con miedo, tal vez dudando si realmente podés volver. Pero Él ya te vio, Él ya salió a tu encuentro, Él ya dejó la casa para abrazarte en el polvo. Lo que comenzó como una vuelta humillante, terminó en una fiesta celestial, porque el que se rinde encuentra gracia, y el que vuelve encuentra hogar. Primero fue el abrazo, antes del perdón, antes del discurso, antes del llanto. El padre envolvió al hijo en sus brazos, como si el tiempo nunca se hubiese roto, como si la distancia jamás hubiera existido, como si el pecado no tuviera la última palabra. Ese abrazo no fue débil, fue fuerte, fue eterno, fue como si el cielo descendiera en un solo gesto, como si toda la historia de redención se concentrara en ese instante. No hubo preguntas, no hubo condiciones, solo amor, solo gracia. El hijo temblaba, sus palabras salían entrecortadas. He pecado, ya no soy digno. Pero el padre no lo dejó terminar, porque la gracia no espera el cierre del discurso. La gracia interrumpe, rompe, reconstruye, y entonces vino la restauración, el mejor vestido, no uno cualquiera, el mejor, para cubrir la vergüenza, para borrar el pasado, para declarar, este es mi hijo, un anillo en la mano, símbolo de autoridad, de pertenencia, de herencia. El hijo no volvió como siervo, volvió con el sello de la familia, sandalias en los pies, porque solo los hijos caminaban calzados en la casa, los esclavos iban descalzos. Pero este no era esclavo, era amado, era restaurado. Y finalmente, la orden más escandalosa: maten el becerro gordo, comamos, celebremos, porque lo que estaba perdido fue hallado, lo que estaba muerto volvió a la vida. Esta no es una historia de moralidad, no es una lección de conducta, es una revelación del corazón de Dios. El clímax no es el hijo volviendo, es el padre corriendo. El escándalo no es el pecado, es la gracia que lo redime. ¿Lo podés ver? Dios no te espera con un dedo acusador, te espera con brazos abiertos, con túnica limpia, con fiesta preparada. El cielo celebra cuando un solo pecador se arrepiente.
Y esa fiesta no es simbólica, es real, es espiritual, es eterna. Lo que el Hijo destruyó con su orgullo, el Padre lo restauró con su amor, no por mérito, no por logros, sino por pura compasión. Así es nuestro Dios. No es lejano, no es indiferente, no es un juez frío sentado en el trono. Es un Padre que corre, que abraza, que llora de alegría cuando uno de sus hijos vuelve a casa. Y hoy, ese abrazo sigue esperando por vos. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Estás esperando un milagro sin mover la piedra? La historia del hijo pródigo no termina con una fiesta, termina con una decisión. La del hijo mayor, sí, pero también la tuya, porque este no es solo un relato antiguo, es una invitación viva, es un espejo en el que Dios te pide que mires tu alma. Tal vez te alejaste, tal vez te llenaste de cosas y aún así estás vacío. Tal vez te rodean voces, pero ninguna consuela. Tal vez estás cansado de jugar a la fe sin haberla vivido de verdad. La parábola no tiene una moraleja simple, tiene una verdad profunda. No hay restauración sin arrepentimiento. No hay vida nueva sin morir al orgullo. No hay regreso sin rendición. El hijo pródigo no volvió con demandas. Volvió roto, volvió herido, volvió con lo único que podía ofrecer, un corazón quebrantado. Y eso fue suficiente. Dios no necesita tus logros. Dios no espera tu perfección. Él solo quiere que vuelvas, con verdad, con sinceridad, con humildad. Hoy muchos buscan éxito, otros buscan milagros, pero pocos buscan al Padre. Queremos los dones, sin el dador. Queremos la bendición, sin la obediencia. Queremos ser hijos, sin someternos a su voluntad. Pero el Evangelio no es autoayuda, es renuncia, es cruz, es redención por gracia, no por mérito. Y esa gracia está disponible hoy. Jesús no contó esta historia para entretener, la contó para despertar, para sacudir corazones que se creen demasiado buenos y para levantar a los que se creen demasiado indignos. ¿Dónde estás vos? ¿Te alejaste físicamente o solo espiritualmente? ¿Estás en la casa del Padre, pero con el corazón frío? ¿Estás sirviendo, pero sin alegría? ¿Te crees mejor que los demás o demasiado lejos para volver? El mismo Padre que abrazó al hijo sucio también salió al encuentro del hijo religioso. A ambos los amó, a ambos los llamó, pero solo uno entró a la fiesta, solo uno aceptó que no merecía nada y recibió todo. Hoy es tu momento, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy, porque la puerta está abierta, la túnica está preparada, el anillo ya fue forjado y el banquete te está esperando. Solo hace falta una cosa, que vuelvas, no al ritual, no a la religión vacía, sino al Padre, a su abrazo, a su gracia. Y cuando lo hagas, descubrirás lo mismo que aquel hijo descubrió, que nunca fue demasiado tarde y que nunca estuviste tan lejos como pensabas. El hijo volvió, pero no como llegó. Volvió con heridas y fue cubierto con honra. Volvió temblando y fue recibido con cantos. Volvió esperando juicio y encontró amor. Así es el corazón del Padre. Así es la gracia de Dios. Así es el Evangelio de Cristo. Jesús no contó esta historia para hablar de un hijo, sino para revelar al Padre, a ese Padre que no se cansa de esperar, que no se cierra en el dolor, que no abandona al pecador, sino que lo busca, que no exige explicaciones, sino que ofrece redención. Y hoy, esa misma historia puede ser la tuya. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa lo que hiciste, no importa lo que te dijeron, lo único que importa es que el Padre sigue esperando, con los brazos abiertos, con el corazón encendido,
con un futuro que no depende de tu pasado. ¿Estás dispuesto a volver? No con máscaras, no con excusas, con el alma desnuda y el corazón rendido, porque cuando volvés de verdad, no solo sos perdonado, sos restaurado, sos recibido, sos celebrado. Y si esta historia abrazó tu alma, si sentiste que Dios te habló, no lo guardes solo para vos. Comenta lo que sentiste. Compártelo con alguien que necesita volver. Y suscríbete al canal Momento de Alabanza. Este canal no es un proyecto humano. Es un altar digital donde cada video es un canto de esperanza, una palabra de consuelo, una luz en medio de la oscuridad. Suscribirte no es por nosotros, es por Él, es por gratitud. Es una forma de decir, gracias, Señor, por esperarme cuando yo no sabía cómo volver. Dale like si sentiste la presencia de Dios y ayúdanos a seguir llevando esta verdad a más corazones. Y no te vayas sin mirar el próximo video. Ya está por comenzar una nueva historia, una nueva verdad, un nuevo encuentro con aquel que nunca se rindió con vos, porque el cielo todavía celebra a cada hijo que vuelve.